Bienvenida y bienvenido. Todos recordamos, ¿eh? Bueno, aquellas calles vacías, ¿verdad? El silencio. La pandemia de COVID-19 nos obligó a tomar medidas muy drásticas. Cuarentenas, distanciamiento. Sabíamos que hacían falta para la salud física. Pero, ¿qué marcas dejaron en nuestra mente, en la sociedad? Esas que no se ven. Pues hoy vamos a meternos de lleno en eso, las consecuencias sociales y psicológicas de esas restricciones. Tenemos aquí varios estudios, revisiones académicas, que analizan cómo nos afectó, a nivel global y también a grupos concretos. La idea es entender un poco mejor qué pasó, qué hemos aprendido de todo aquello y qué desafíos siguen ahí. Exacto. Y yo creo que un primer punto que es fundamental es aclarar un poco los términos que se usaban. ¿Ah, sí? Porque se hablaba de cuarentena, aislamiento, distanciamiento, confinamiento. Era un poco lío a veces. Claro, y no son lo mismo. Como detallan algunas fuentes, por ejemplo, en Anales de Pediatría, cada uno implicaba cosas distintas. Y entender bien esas diferencias es clave para captar la variedad de impactos que luego comentaremos. Tiene toda la lógica. Pues aclaremos eso rápido. Por ejemplo, entre cuarentena y aislamiento, ¿cuál era la diferencia principal? Pues mira, la cuarentena, según estas fuentes, era para la gente que había estado expuesta al virus. Ah, vale, como prevención. Eso es, durante el periodo de incubación, por si acaso. En cambio, el aislamiento era distinto. Era para los que ya estaban contagiados. Para que no lo pegaran a otros, claro. Exacto, separarlos para evitar la propagación. Luego estaba el distanciamiento social, que era más general, para reducir la interacción entre todos. Y ya el confinamiento era como la medida más drástica, a nivel de comunidad, que combinaba varias cosas cuando lo demás no era suficiente. Entendido. Uf, marca una diferencia enorme en cómo se vivió cada situación, ¿eh? Totalmente. Vale. Con eso ya más claro, hablemos del impacto psicológico. Porque las fuentes hablan como de una pandemia silenciosa que iba en paralelo. ¿Qué problemas fueron los más comunes en la población general? Pues es interesante y preocupante a la vez ver cómo coinciden los estudios. Mencionas fuentes como Cielo, Anáhuac, México, RAED, Clínica Mayo, y todas apuntan a lo mismo, un aumento muy significativo de estrés, de ansiedad, de depresión, Problemas de sueño, imagino. también insomnio, e incluso síntomas de lo que se llama estrés postraumático, el TPT. Vaya. Y lo interesante, que revela por ejemplo un estudio de Cielo, es que los detonantes no eran solo el miedo a enfermar, que también era una mezcla de cosas. La duración de las restricciones. Ojo, más de 10 días ya aumentaba el riesgo de TPT. 10 días ya. ¡Qué barbaridad! Sí. Luego, la frustración de perder tus rutinas, de no poder hacer tu vida normal. La preocupación por si tendrías comida, medicinas. Y la información, ¿no? Que a veces era... Fundamental. La información confusa o que no llegaba bien. Fue como una tormenta perfecta, ¿sabes? De incertidumbre y de sentir que no controlabas nada. una tormenta perfecta. Y claro, como suele pasar, no afectó a todo el mundo por igual, ¿verdad? Las fuentes señalan grupos que lo pasaron peor. Efectivamente. La vulnerabilidad que ya existía antes fue un factor clave. Por ejemplo, el personal sanitario. En primera línea, claro. Exacto. Fuentes como Cielo y Anagua México lo recogen muy bien. Sufrieron niveles de estrés brutales, agotamiento emocional, insomnio, y un riesgo muy alto de desarrollar TPT o depresión a largo plazo. Y encima, a veces, el estigma social al volver a casa. Es terrible pensar en ese estigma hacia quienes más se exponían. ¿Y qué pasó con los más jóvenes? Niños, adolescentes... Pues también lo acusaron muchísimo. Cielo y Raed, citando por ejemplo a UNICEF, señalan más síntomas de TPT, problemas de adaptación. UNICEF vio en Latinoamérica, por ejemplo, menos motivación, más pesimismo entre ellos. Uf, Y si encima había separación de sus cuidadores, la cosa empeoraba mucho. Y por supuesto, el cierre de los colegios. claro, la falta de contacto con amigos. Eso es. Una revisión en PMC subraya cómo eso les quitó una interacción social que es vital, fundamental para su desarrollo. Luego tenemos a las personas mayores. Más miedo, ansiedad, depresión, incluso síntomas obsesivos. Con el riesgo añadido de que se agravaran problemas de salud que ya tenían o que se acelerara el deterioro cognitivo. Y sufrieron discriminación también, ¿no? Recuerdo aquellos memes horribles. Sí, tristemente. Hubo episodios de discriminación como esos memes del Boomer Remover. Muy desafortunado. Desde luego.
¿Había otros grupos identificados como especialmente afectados? Sí, uno muy tocado fue el de las personas sin hogar, sobre todo si ya tenían problemas de salud mental o adicciones. Un análisis en PMC, basado en gente que trabaja en salud conductual, muestra cómo el aislamiento empeoró todo. Su salud mental, recaídas en consumo Qué peligroso. y, trágicamente, sobredosis mortales, porque chocaba con la recomendación de nunca consumir solo. Aunque bueno, también hubo alguna mejora puntual, como más acceso a tratamientos para opioides. Pero también mucha paranoia, problemas con los alojamientos temporales y finalmente las personas con enfermedades mentales previas. Según Anáhuac México, vieron cómo sus síntomas empeoraban por el estrés, por las dificultades para acceder a los servicios. La falta de continuidad en los tratamientos, claro. Exacto. Se rompió esa continuidad. Es un panorama psicológico complejo y, desde luego, desigual. Pero si ampliamos un poco la mirada, más allá del individuo, vemos que esto sacudió toda la estructura social, ¿no? Totalmente. Hay una revisión sistemática en PMC que es muy clara. Enumera una cascada de efectos en todas partes. La educación, por ejemplo. El caos de pasar a online de repente. Exacto. Una disrupción masiva, con el reto añadido de la brecha digital. En la familia, pues aumentaron las tensiones económicas, la violencia doméstica, cambiaron las dinámicas. Hubo más divorcios, menos bodas. En el trabajo, bueno, se impuso el teletrabajo para muchos. Pero otros perdieron el empleo. Claro, mucha pérdida de empleo y, como apunta a RAE, aumentó la brecha social. Las relaciones sociales, la sexualidad, todo cambió por la falta de contacto físico, La movilidad también, ¿no? El transporte público. drásticamente afectada. Y el espacio digital se volvió esencial para estar conectados e informados. Sí, pero también fue un caldo de cultivo para la desinformación. La famosa infodemia. Esa misma. Todo estaba conectado, afectando a todo lo demás. Queda clarísimo que las medidas, aunque fueran imprescindibles en ese momento, dejaron una huella muy profunda, muy compleja, en lo psicológico y en lo social. Y las ondas de aquello yo creo que todavía se sienten. Exacto. Las secuelas son innegables, están ahí. Pero fíjate, surge una reflexión interesante de las propias fuentes, como Cielo. ¿Ah, sí? Se preguntan si quizás nos hemos centrado demasiado en lo negativo. Hombre, es que fue mucho. Sí, sí, lo fue. Pero sugieren que explorar también los factores de resiliencia, las historias de gente que lo afrontó positivamente, que también las hubo, podría darnos claves importantes para el futuro, para otras crisis. Es un buen punto. Y la gran pregunta que queda abierta es, ahora que sabemos la magnitud de estos efectos sociales y psicológicos, que son casi inevitables en una pandemia, ¿cómo podemos, como sociedad, fortalecer nuestras redes de apoyo, especialmente para los más vulnerables? ¿Cómo prepararnos mejor? Exacto. Es algo sobre lo que tenemos que seguir dándole vueltas, reflexionando. Desde AmaWorld queremos decirte que está bien si aún te cuesta salir, socializar o sentirte como antes. Todos vivimos la pandemia de forma distinta y cada proceso de recuperación es único. Lo importante es que no te obligues a correr cuando todavía estás aprendiendo a caminar de nuevo. Date permiso de sanar a tu ritmo, sin culpas y sin compararte. Gracias por escucharnos y por abrir tu corazón con nosotros. Sigamos hablando de lo que a veces nadie dice en voz alta. Encuéntranos en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook como AmaWorld. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mientras tanto, respira y sigue adelante.